vuelvo a ratificar mi posición. La Corte Interamericana no puede decidir quién o qué persona sale en libertad o no. Estamos en contacto con el doctor Helio Riera. Doctor Riera, bienvenido a Exitosa. Doctor Riera. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo está, doctor? Usted se encuentra en Ica en este momento. ¿Cuál es la situación en este instante del expediente de Alberto Fujimori? Porque usted cuando hablamos el día de ayer nos dijo que ya estaba a punto de ser excarcelado, pero todavía no, y más bien lo que ya llegó es un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que le pide al Perú el 7 de diciembre Exitosa. que le dé cuenta sobre el estado del expediente de Alberto Fujimori, a ver si es que se ha cumplido con todos los puntos para su excarcelación, ¿no? Es una supervisión más. Bueno, ojalá que se escuche bien por los problemas de señal. En efecto, me encuentro en Ica. Perfecto. Me encuentro en Ica realizando los trámites respectivos como defensa para que se pueda ejecutar el mandato del Tribunal Constitucional. En efecto, tal cual usted ha señalado, el expediente ha llegado en físico al área de administración del Poder Judicial y esta a su vez tiene que remitirlo al juzgado. Estimo que debería ser ya en el transcurso de las horas, luego de lo cual continuaremos con las acciones pertinentes en el juzgado para que proceda propiamente la excarcelación. Con respecto al comunicado de la Corte Interamericana, yo vuelvo a ratificar mi posición. La Corte Interamericana no puede decidir quién o qué persona sale en libertad o no. El Estado peruano tendrá que cumplir con informar los avances con respecto al estatus del caso del señor expresidente y también hacer referencia a que por una nueva disposición del propio Tribunal Constitucional se determinó que proceda la excarcelación en todo sentido. Entonces, mayor injerencia de la Corte no podría existir, definitivamente. Se tiene que dar cumplimiento, informar lo que se está haciendo dentro del marco de la legalidad y que proceda finalmente el juez de la causa con emitir el oficio de la excarcelación o, en su defecto, remitir todo al propio Tribunal Constitucional para que éste, a su vez, proceda con la ejecución inmediata conforme al artículo 27 del Código Procesal Constitucional. Muy bien, pero ya usted se acuerda que antes la Corte había hecho, cuando le dieron el indulto, también se hizo presente la Corte y reclamó que no se habían cumplido ciertos puntos que ella había reglamentado. Esta vez podría pasar lo mismo. Yo considero que no. Nuevamente vuelvo a hacer referencia a que la Corte Interamericana no puede decidir qué persona sale o no en libertad. Es una autonomía del Estado peruano y personificada en el presidente de la República. Definitivamente, si es un comunicado de la Corte, tendrá que atenderse dentro de lo que corresponde como Estado peruano, informar que ha sido el procedimiento regular, informar el estado de salud del señor expresidente, informar también que la nueva conformación de magistrados autónomos e independientes ha ratificado un pronunciamiento anterior y que como Estado soberano corresponde la ejecución inmediata del mandato del Tribunal Constitucional. Más no se puede hacer. La Corte Interamericana no puede decidir nuevamente, vuelvo a insistir con este punto, qué persona sale o no en libertad. No Muy puede, bien. no tiene injerencia sobre eso. Yo estoy hablando con un experto en derechos humanos, con Miguel Soria, ex viceministro de Justicia, y entonces me dice lo siguiente, ¿no? No son recomendaciones. Las resoluciones de supervisión de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivan de las sentencias, en este caso de Barrios Altos y La Cantuta, y permiten verificar permanentemente el cumplimiento de la sentencia con carácter vinculante. Por ello, en el 2022 obligaron a Perú a no cumplir el indulto y en el 2018 regresar a Fujimori a prisión. Así es de obligatorio. ¿Por qué? Porque ellos enmarcaron una serie de medidas, ¿no? Y ya hablé con usted sobre estas medidas, sobre la reparación civil, sobre el pedido de perdón, es decir, aceptar que los delitos fueron muy graves y también una serie de medidas más. La reparación civil, usted me dijo que no la había pagado. El pedido de perdón, usted dijo que no era necesario, ¿no? Porque él no se había declarado culpable.
Claro, es que lo que habría que decirle al señor exministro es que si estamos haciendo referencia al cumplimiento de la sentencia de Barracetos de la Cantuta, yo no entiendo en qué momento no se ha cumplido, porque el señor expresidente, es algo que me equivoco, está en prisión en Barbadillo, y ha sido condenado, ¿no? Entonces, como tal, ha cumplido. Otro tema, usted me hace referencia al pago de la reparación civil. Tenemos que recordar también de que ya el Estado peruano pagó, en este caso, a las familias de los agraviados. Entonces, entendería que lo que dice el señor exministro es que la figura del indulto presidencial de Perú no es compatible con la figura del indulto internacional, pero eso nada tiene que ver con que se haya ejecutado la sentencia de Barracetos y la Cantuta. Eso está ejecutado, por eso es que el señor presidente está en la cárcel en Barbadillo, y justamente por eso hemos pedido que se aplique el indulto humanitario. Vea usted que son dos figuras distintas. Si se trata del cumplimiento de la sentencia, ¿qué mejor criterio de determinar que está cumpliéndose que el señor está preso en Barbadillo? No sé a qué se refiere el señor exministro. Por si acaso el exministro me está tratando de explicar, porque conoce muy bien los movimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo le he preguntado porque me parece bastante rápido y veloz este comunicado y me llama la atención, y por eso se lo he preguntado. El día de ayer lo tuve de entrevistado aquí y me dijo lo que iba a pasar, y exactamente sucedió lo que nos está diciendo. Entonces, es una serie de elementos y puntos que se puso que se tenían que cumplir, y esto acaba la supervisión cuando acaba la sentencia. No, tenemos dos cosas acá. Si hablamos de la sentencia ya se cumplió, está cumplida. Ahora, si hablamos de la supervisión... Tiene 16 años y le pusieron 25, ¿no? Claro, lo que está, entiendo lo que hace referencia el señor exministro, es que si se realizó o se ha cumplido la sentencia. La sentencia se ha cumplido, el señor está condenado como tal en el penal Barbadillo, y a raíz de esa sentencia es que se ha solicitado el indulto humanitario. Entonces lo que se está cuestionando acá no es la sentencia ya se materializó. Lo que se está cuestionando acá es si la figura del indulto presidencial peruano dentro del territorio nacional es compatible con los estándares internacionales, a raíz de los pronunciamientos de la Corte, ¿no? Lo que se cuestionó es que no se le debía dar el indulto porque no había cumplido ciertos parámetros que impuso la Corte, que es decir, pedir perdón, cumplir la reparación civil y que esto no impacte en los deudos. Entonces, no ha cumplido eso, no ha cumplido con la reparación civil, no ha pedido perdón, y esto del impacto en los deudos. Pero cerrémonos en la reparación civil y en la pedida del perdón. ¿Por qué no cumple con estas dos cosas? Es que yo vuelvo a repetir, el indulto humanitario, podemos revisar la Constitución política en este momento, no requiere eso. Entonces, tener esa percepción es equivocada. Si estuviera en la Constitución, podría entenderlo. Si estuviera en alguna sentencia del Tribunal Constitucional, podría entenderlo. Pero no, el indulto humanitario requiere específicamente que sea aprobado por un procedimiento regular, porque es un procedimiento administrativo y es autorizado por el presidente de la República. Entonces, de ahí a entender que los lineamientos nacionales no son equiparables a los lineamientos internacionales porque nos piden pagar dinero, yo considero que es un error. Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que se pague una reparación civil para un anciano de 85 años que está a punto de morir, yo considero que es un grave error. Vuelvo a repetir, para mí la Corte no tiene injerencia sobre determinar que una persona es libre o no con respecto a la autonomía de un Estado, y continuamos con esta batalla como tiene que ser. Bueno, nosotros hemos hablado aquí con el tribuno Gustavo Gutiérrez Tixe y él nos ha dicho que para ellos las recomendaciones no son vinculantes y que esta es una recomendación, no es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que por eso ellos piensan que se debe excarcelar a Alberto Fujimori y que ahora ya está en la cancha del magistrado que está en Ica. ¿Cuánto faltaría para que tome una decisión? Porque está en su cancha. Sí, Karina, recién ha llegado el expediente, están digitalizándolo. En verdad es inmediato, estamos acá luchando minuto a minuto y esperemos se pueda dar el día de hoy, máximo mañana, pero igual tenemos que continuar como corresponde. El señor expresidente espera con mucha prudencia, pero con mucha esperanza un pronunciamiento final que lo pueda retornar finalmente a su hogar en compañía de su familia, sobre todo de sus nietas, esperemos que se pueda. Ajá, ¿ustedes están convencidos que Alberto Fujimori sí dejaría la prisión y que después no tendría que retornar a Barbadillo? Es lo justo, es lo legal, es lo humano
y en el supuesto negado que se pretende hacer una recaptura, bueno, tendremos que pelearlo como lo venimos peleando durante los últimos 3 o 4 años a efectos de que el señor presidente pueda pasar los últimos años de su vida en paz, como tiene que ser. ¿Y ustedes se encuentran solos allí? Porque siempre hay, usted sabe muy bien que él levanta odios y pasiones, ¿no? Alberto Fujimori. ¿Hay gente? ¿Hay detractores? ¿Hay manifestaciones? ¿Hay gente que lo quiere? ¿La portátil? ¿Hay quiénes están ahí? He recibido un trato muy respetuoso de los funcionarios del Poder Judicial, nada irregular, muy respetuoso, muy correcto, y con respecto a las personas que se encuentran afuera, los vecinos de Ica, he recibido el mismo trato, muy respetuoso, con mucha esperanza que se pueda resolver de manera favorable, pero siempre bajo un marco de cordialidad y siempre dentro del principio de legalidad, nada irregular aquí, las opiniones, las manifestaciones es un derecho constitucional, se tiene que dar siempre bajo el principio de legalidad y se viene manejando así por el momento, esperemos que se mantenga. ¿Y ustedes mantienen algún tipo de coordinación o están a la expectativa, tienen a alguien que esté de cerca de lo que pasa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No. Yo particularmente como abogado, señor presidente, no he tenido ningún acercamiento con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No me corresponde por el momento. Espero no tener que llegar allá a defender al señor, porque estamos en este momento bajo autonomía del Estado peruano, bajo la última instancia del Estado peruano, pero por el momento estamos en esta etapa procesal y esperemos que sea la última. ¿Y usted sí coordina con la familia? ¿Usted coordina con Keiko Fujimori o con Kenji? ¿Con quién coordina usted esta defensa? Bueno, como usted sabe, yo he sido abogado en su momento del partido Fuerza Popular. Por un lado, soy abogado del señor Kenji, la señora Sachi, el señor Giro, pero más que ello, debo resaltar su lado humano, los conozco de hace muchos años, una familia muy unida y siempre esperando, bajo el marco de lo legal, que se haga justicia, muy preocupados con respecto al tema de su salud y haciendo una justa causa para que se pueda lograr este objetivo, ¿no? ¿Con quién coordina usted la defensa? ¿Con todos los hijos de Alberto Fujimori o con todos menos Keiko? No, yo en todo momento brindo información legal con respecto a los alcances a sus hijos, porque todos se preocupan por igual, definitivamente, a cada momento, cada acción que se toma, y siempre recibiendo el respaldo que corresponde, ¿no? Que es lo más importante. Le pregunto esto porque el abogado Gregorio Parco dijo que él no coordinaba con nadie. Yo respeto mucho los aportes del doctor Parco, pero recordemos que el año pasado fue cesado en su actividad, ¿no? Cuando se inició una acción, el señor expresidente agradeció su labor y cesó la representación oficiosa, ¿no? Recordemos que cualquier persona podría presentar una habeas corpus. Entonces, el señor expresidente en su momento agradeció y cesó la participación del señor Parco. Yo no he tenido comunicación con el señor Parco, definitivamente agradezco los mejores esfuerzos que ha hecho. Creo que ha presentado una demanda contra el INPE, yo lo considero necesario, es muy probable que en las próximas horas vayamos a solicitar que se deje sin efecto, porque el INPE no tiene aquí la culpa de nada, el trato ha sido muy respetuoso siempre de los funcionarios del INPE, puedo dar fe con respecto a los tratamientos de salud y se han dado las mejores prácticas para que se puedan cumplir los estándares requeridos también por el propio Tribunal Constitucional, pese a que no se puede garantizar la vida del señor presidente ahí. Dentro de sus esfuerzos hacen lo imposible. Entonces yo considero que esa demanda que ha presentado la vamos a dejar sin efecto, siempre agradeciendo la buena predisposición del doctor. Y bueno, en su momento se dejó sin efecto su representación oficiosa, es decir, unilateral, pero siempre agradeciendo porque es un colega. Bueno, entonces él no es abogado de Alberto Fujimori porque se presenta como abogado de Alberto Fujimori. No, hay que corregir ese tema. Se agradece la buena voluntad, digamos, ¿no? Del doctor Parco, se agradece su espíritu, su buena voluntad, y seguro tomaremos ello como una fuerza espiritual para lograr el objetivo. Pero no es abogado, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Estaremos en contacto con usted para saber qué es lo que pasa, cuál es el desenlace y a ver si el día de hoy o el día de mañana finalmente tenemos una respuesta. Muchas gracias a el señor Riera.